A continuación, recibamos con gran aprecio desde República Dominicana a Pascual Borrell. Quiero compartirles acerca del ministerio bajo la supremacía de Cristo. El ministerio, amados, es el llamado de Dios que tenemos para servir a los demás. No hay un ministerio que no sirva a los demás. Tú recibes por gracia y por esa misma gracia que recibes debe impartirlo a aquellas personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y una de las cosas que he aprendido es que la autoridad que tengo sobre el lugar donde me encuentro es a causa de la oración que hago por la gente. Diga conmigo, la oración. La oración te da la autoridad sobre las personas que tú oras, siempre que lo haces desde la plataforma del amor. Diga conmigo, del amor. A la gente hay que amarla. Por eso somos llamados al ministerio. Pero muchas veces no entendemos esto y nuestra oración se basa en: Señor, manda gente. Señor, manda gente, toca gente, transforma gente. Pero ¿está nuestro corazón a la altura de lo que estamos orando? ¿O estamos orando algo para llenar nuestro ego o para satisfacer el propósito de Dios? Muchas personas oran y le dicen al Señor: Señor, manda gente, pero no aman la gente. La gente les molesta. La gente no tiene paciencia con la gente. Y esto, amados, hace mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos confía una persona, nos está confiando lo más importante que pueda haber sobre la faz de la tierra, que es la gente. Diga conmigo, la gente. No podrá establecerse una casa de fe con la gente correcta si el que está liderando esa casa no ama lo que Dios ama. Y amar lo que Dios ama significa amar a Dios por encima de ti mismo. Porque hasta que nosotros no rendimos nuestros intereses a los pies de Cristo, no habrá una transformación correcta de la vida del Espíritu en nosotros. Y esto cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque venimos de ministerios que nos han formado y muchos de ellos le damos la gracia al Señor, que fueron personas que pusieron una semilla de fe en nosotros en un momento dado, pero que ahora nosotros tenemos que comenzar, conforme al entendimiento que gobierna nuestra vida, a rectificar lo que es y lo que no es de Dios. Y este es un trabajo que solamente lo podemos hacer desde la vida en el Espíritu, porque solo se puede discernir a Cristo quien tiene a Cristo. Y cuando nosotros comenzamos en esta carrera de amar lo que Dios ama, entonces comienzan a haber milagros a nuestro alrededor, porque Dios solamente le da a sus hijos en quien puede confiar. ¿Somos confiables en la presencia del Señor? Esa es una pregunta interna que debemos de hacernos. ¿Puede Dios confiar lo que Él más ama? Porque el mayor recurso que hay en una congregación no son los espacios, ni las luces, ni los micrófonos, es la gente. No es lo que tiene la gente, lo que hace la gente, lo que desarrolla la gente, es la gente. A Él le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Le interesa más lo que somos que lo que nosotros damos o tenemos. Porque desde esta perspectiva, entonces, que se fundamenta la iglesia de Cristo. No buscando cosas que añadir, sino obedeciendo lo que está en el diseño divino para la iglesia. Diga conmigo, la iglesia ha sido diseñada por Dios. Y en su diseño, Él le interesa más lo que somos que lo que hacemos o tenemos. Y es importante
que nosotros podamos conectar y alinear nuestro corazón al corazón de Dios. ¿Cuál es su intención con la iglesia? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros como ministros competentes de este nuevo pacto podamos desarrollar con aquellos que Dios nos ha confiado? Sabiendo y entendiendo, como decía el pastor David ayer, que la iglesia no es nuestra. Creí que alguien iba a decir amén. Pero la verdad es que muchas veces nosotros recibimos el ministerio de parte del Señor y lo vemos como una posesión personal, que es mi ministerio. ¿Alguien ha dicho así? Mi ministerio. Una vez yo lo dije y recibí una reprensión del Espíritu tan fuerte que pude discernir que el ministerio es la oportunidad que Dios te da de tú compartir lo que ya Dios ha puesto en tu corazón. No es una pertenencia privada. No son mi gente. No son las personas que Dios me ha dado, son las personas que Dios me ha confiado. Es muy diferente. Por eso cuando tú ves la iglesia y el liderazgo desde la perspectiva de lo que Dios te ha confiado, entonces tú eres muy delicado con aquello que Dios te ha confiado y aprendes entonces a administrar correctamente todos los recursos que el Padre te da, porque esos recursos no son para engrandecerte a ti, son para expandir la gracia de Cristo en la vida de la gente. Por eso es importante saber que yo no puedo hacer mío algo que es del Señor. Es más, hasta hacer la obra de Dios somos incapaces. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Y entonces, pastor, ¿qué nosotros hacemos? Somos colaboradores en esa obra. Y esa colaboración que el Padre nos permite es para glorificar su nombre. Y en el momento, en algún momento donde tú creas que tú eres algo en medio de esa obra, en ese mismo momento tienes que hablarte a ti mismo y decirte que tú solamente estás de paso en esto, que esto ya tiene un dueño y que nosotros solamente estamos llamados a administrar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero yo no puedo venir a decirte eso a ti, porque eso no es algo que se traspasa con palabras, eso es algo que se discierne en el Espíritu. Y lo que se gesta en el Espíritu es imposible querer que se desarrolle en un momento dado así, de manera apresurada. Lo del Espíritu toma su tiempo, porque en el Espíritu nada es mágico, se desarrolla a través de procesos. Digo otra vez, por favor, conmigo, procesos. Y esos procesos tienen que ver con el trato de Dios en nuestra vida. Y con cuánta apertura nosotros tenemos para permitir que esa gracia de Dios fluya en nosotros, rectificando y haciendo ajustes en medio del camino. Pero se trata de eso. Se trata de nunca acomodarte a lo que una vez viviste. Son más las personas que han fracasado después de un triunfo que los que han fracasado en medio de situaciones difíciles que la han visto como una oportunidad y lo han superado. Si tú crees que ya triunfaste, ya llegaste. Pero en esta vida del Espíritu, en el nuevo pacto, no hemos llegado hasta que Cristo sea completamente formado en su iglesia. Así es que esto no tiene que ver con la capacidad que tú y yo tenemos. Por favor, nunca permita que tu instinto te tiente a operar bajo tu cognición humana, bajo tu sabiduría. Ten mucho cuidado de ti mismo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos por intuición propia, entonces
No hay responsabilidad celestial en lo que nosotros hacemos, porque Dios solamente respalda su palabra. Y no importa que las cosas parezcan que van bien en el liderazgo y en el ministerio, no importa la apariencia, lo importante es que Dios esté en el asunto. Porque si vamos a medir el bienestar o la salud de la iglesia por el éxito personal, por el triunfo personal, entonces tendríamos que quitar a Cristo de la iglesia y poner entonces una corriente a lo mejor humanista, donde Dios no opera en nosotros para glorificarse, sino para atender nuestras necesidades, que es lo que ha pasado en muchos ministerios. Y hay mucha gente frustrada, especialmente cuando venimos a esta gracia, y me sucedió personalmente. ¿Por qué? Porque yo era un predicador del alma. Yo sabía cómo mover las emociones de las personas. Y todo eso en el nombre del Señor. Pero cuando entendí lo que el Señor me estaba llamando a entrar en esta transición, donde no se trataba de mí, sino de Dios en mí, entonces quedé desarmado. ¿Hay alguien que ha pasado por esos momentos de frustración? Cuando ya el mensaje no es una historia bíblica, sino que hay que predicar a Cristo. En mi vieja estación, yo decía que era Josué. Esfuérzate, sé valiente. Así es que yo le di Josué a la iglesia por meses y años. Después me cogió con David. Y ese gigante hay que vencerlo. Pero cuando yo vine a esta verdad, me di cuenta que estaba muy divorciado del dueño de la iglesia. Que mis mensajes más hablaban de las historias que pasaban en la Biblia, que son todas buenas y válidas. ¿Dicen amén? Pero que no son el centro de la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Y tuve que hacer esta reingeniería, estas transiciones profundas, donde de repente un día me di cuenta que no sabía ni qué decir. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Ayer, en medio de cuando terminó la administración, alguien se me acercó y me dijo: pastor, de esa prédica que acabo de escuchar, ya tengo 2 mensajes. Yo dije: gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos recibiendo una palabra y en vez de internalizarla y aplicarla, gestionarla, gerenciarla en nuestra vida, estamos pensando en dársela a alguien antes de nosotros vivirla. Entonces se desvía la atención de lo que Dios quiere hacer en ti, porque es en ti, esa palabra es para ti. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos venido a decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que Dios le tiene que decir. Por favor, nunca explique algo que usted no haya aplicado a su vida antes. Las notas son importantísimas, pero haga la vida en su vida. Permita que la palabra gestione correctamente las áreas de su vida que tienen que ser transformadas. ¿Sabe por qué? Porque si no, vamos a terminar siendo consumidores de palabra. Y eso, mire, evite eso en el ministerio. Los ministros competentes que hay aquí, eviten eso en el ministerio. Porque si la iglesia tiene que escuchar una palabra nueva todos los domingos, entonces tienes que llevar un predicador nuevo todos los domingos. Y al final la iglesia termina sin identidad, porque este domingo se predicó de esto, el próximo domingo lo que dijo el primero lo desautoriza el segundo. La gente anda desenfocada del propósito eterno. ¿Por qué? Porque muchas veces
queremos, en vez de formar, entretener a la gente. Y no les puedo negar que hay una presión en esto. Hay una presión dentro de la congregación a que hay que traer algo nuevo siempre que uno va a hablar, ¿sí o no? Pero no te dejes presionar por la gente. El apóstol Pablo muchas veces le repetía lo mismo a la iglesia, aunque ellos no lo querían escuchar, porque no es lo que queremos escuchar, es lo que necesitamos escuchar. Así es que ¿cuánto recibe liberación en esta mañana? No se trata de cosas nuevas hasta que no somos capaces en nuestro interior de gestionar lo que hemos recibido correctamente, y esto se llama madurez. Solamente los maduros pueden gestionar correctamente la responsabilidad de la palabra que reciben. Los demás, si no es una palabra que llame mucho su atención, o que no conocen, o que no les motiva, terminan desenfocados con su atención en otras cosas en vez de poner su atención en el Señor. Les comento, si al final de esta exposición, de alguna manera, usted pone más énfasis en lo que yo dije o en lo que yo soy que en aquel de quien yo estoy hablando, entonces lo que yo acabo de hacer no tuvo valor. Porque no se trata de lo que nosotros somos, sino de quién es Cristo en nosotros. Así es que todo lo que nosotros hacemos tiene que señalar al Señor. Bueno, yo creo que está bueno de la introducción, ¿verdad? Vamos a predicar ahora. Todo se trata de Cristo. Y en eso tenemos mucho que aprender. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para nosotros caminar conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Segunda de Corintios 3, del 4 al 6, la palabra del Señor refiere, si por favor me pueden acompañar, y dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Un ministro competente nunca confía en sí mismo. Pone su confianza en el Señor. Y cuando comienzas a confiar en el Señor es cuando comienzas a depender de Dios. Yo lo pongo de esta manera: para poder depender de Dios tienes que saber qué es lo que te toca a ti y qué le toca al Señor. La palabra de Dios refiere que todo lo que te venga a la mano, que lo hagas conforme a tus fuerzas, tu capacidad y tu entendimiento. Pero las cosas que tú no puedes hacer, entonces ¿quién las hace? Las tiene que hacer Dios. ¿Y dónde llega la frustración? Cuando yo quiero que Dios haga las cosas de la manera que yo necesito. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de controlarlo todo. Y a veces queremos controlar las cosas de Dios. Hay personas que no esperan, aunque tengan la palabra, no esperan ese kairos de Dios, no esperan el tiempo agradable de Dios para que eso se ejecute sobre su vida. Y ellos en su propia carne y voluntad tratan de provocar lo que todavía Dios no ha establecido sobre su vida. ¿Qué trae esto? Frustraciones en medio del camino. Por eso es importante nosotros caminar al tiempo de Dios. Pedirle que sea Él que haga su obra en nosotros y que nos dé la sabiduría de nosotros poder entender cuándo llega el tiempo correcto de Dios en nuestra vida para nosotros operar y hacer su santa voluntad. Porque si no podemos ser encontrados, y me he encontrado yo en situaciones donde he querido forzar la parte que le toca a Dios simplemente para alimentar mi ego. Muchas veces nosotros tenemos que llevar nuestro yo
antes de nada a la cruz del Calvario. Pero no una sola vez, sino cada vez que se revela este ego en contra del propósito del Señor, tienes que tomarlo y llevarlo a la cruz del Calvario. Tienes que llevarlo a la cruz. Y cuando hablo de cruz, no es el crucifijo, no. Es a Cristo, donde dejo de hacer mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Es en ese escenario donde la obra del Espíritu cobra vida en nosotros. Cuando entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, entonces estamos decididos a quebrantar nuestro corazón y decirle: Señor, no a mi manera, sino a la tuya. Y es ahí donde debemos caminar. Cuesta, pero es la forma correcta. Estamos en el diseño cuando hacemos las cosas no por instinto personal, sino por obediencia a su palabra. Cada uno de nosotros debemos permitir que sea la palabra de Dios que guíe y dirija nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, hay muchos vacíos del alma que son llenados por la gracia del Espíritu Santo. Hay muchos conflictos que nos vamos a evitar. Hay muchas situaciones que nos vamos a dar cuenta que nunca debieron de suceder en nuestra vida, cuando es el Señor y su palabra que guía nuestras vidas. Y esa es la forma como el Señor quiere tratar con nosotros en el ministerio. El ministerio, amados, es una gran responsabilidad. Es una función dentro del cuerpo, pero que tiene que estar sometida a Cristo. Y vivir sometido a Cristo tiene que ver con esa introspección diaria, donde nosotros tenemos que vernos en el espejo del Señor. Y les voy a decir algo, no les puedo negar, y voy a ser muy sincero, hay veces que me he descubierto a mí mismo transgrediendo el propósito de Dios en mi vida. ¿Y cómo sucede eso? Cuando mi ego se quiere sentir contento porque he tenido muchos logros. Recuerdo que un día estaba en el campo y estábamos limpiando un campito que tenemos por la gracia del Señor, y cuando estábamos ahí de repente me llegó algo así y me dijo: wow, con la edad que tú tienes, tú has hecho muchas cosas. Y después esa palabra volvió y me envolvió como en una atmósfera donde ya yo quería casi volar. Y decía: wow, muchos quisieran tener un campito y no lo tienen, pero ya tú lo tienes, y es grande, y es bonito, y es esto, y es lo otro. Usted no puede imaginarse. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que usted mismo se pueda sorprender cuando el espíritu de Babilonia llegue a su vida. Y de repente, como que desperté y dije: oh, pero ¿quién soy yo para creer que he logrado algo en la vida? ¿No será el Señor que ha logrado cosas para gloria de su nombre? Ego, te someto a la voluntad del Señor. Te llevo a la cruz porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Por eso usted tiene que tener el entendimiento de sorprenderse a usted. Nadie va a sorprenderlo, ni el apóstol Yacer, ni yo, ni nadie va a sorprenderle su interior. Es usted. Nunca permita que nadie alimente su ego. La mayoría de personas que se nos acercan muchas veces tratan con nuestras emociones. Y no digo que muchos sean sinceros y que lo hagan correctamente, pero la verdad es que muchas personas, en vez de edificar la vida de Cristo en ti, edifican las emociones en ti. Y cuando tú permites que alguien acaricie tu alma, cuando te acostumbras a que la gente te viva dando halagos, cuando te acostumbras a que las personas que están a tu alrededor tengan que reconocer lo que tú haces, que bien lo haces, que buen mensaje predicaste, y que cuando no lo hacen tú te vas a dar cuenta, pregúntame por qué.
Porque usted le va a preguntar cómo estuvo el mensaje del domingo. ¿Sí o no? Cuando nadie dice nada, después que usted predica, entonces usted dice, espérate, algo sucede aquí. ¿Y cómo estuvo el mensaje del domingo? ¿Cómo estuvo el mensaje que prediqué? Y la gente te va a decir, estuvo maravilloso. No entendió nada, pero estuvo maravilloso. Ahora, esa dependencia de la aprobación de lo que nosotros hacemos en el ministerio hay que llevarla a la cruz del Calvario, porque no obra la voluntad de Dios. No predicamos bajo miedo, sino bajo la gracia del Señor. Tenemos que depender de Él para poder llegar a descansar en el Señor. Si no hay dependencia, no hay reposo. Y el reposo nos dice que si Dios nos sacó de una estación donde vivíamos bajo el sudor de lo que hacíamos, ahora tenemos que vivir bajo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él hizo, tú lo asumes como realidad en tu vida. Porque no andamos detrás de bendiciones, porque ya hemos sido completamente bendecidos en el Señor. ¿Cuánto has sido bendecido en el Señor? Estamos completos, vamos, dígalo, estamos completos en el Señor. Ese pleroma de Dios está con nosotros. Entonces, cuando aprendemos a reposar en el Señor, que no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo, vamos entonces a poder transicionar como nunca lo pudo lograr el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Todavía ellos en medio del desierto, rumbo a la tierra prometida, todavía ellos recordaban la mentalidad esclava del faraón, estaba gobernando sus vidas. Por eso cuando nosotros salimos de Egipto, que es el mundo, tenemos que tener mucho cuidado en que el sistema del mundo no nos gobierne estando nosotros en Cristo. ¿Y cuál es el sistema del mundo? El que llama al ministro, en vez de fructífero, exitoso. El que nos hace andar detrás de la fama. El que nos hace enaltecernos porque tenemos un gran ministerio. El que nos hace sentir que somos, y lo voy a decir, mejor o más especial, o manejamos una mejor palabra, o tenemos más unción que los demás, porque de alguna manera lo medimos en base a números y a lugares, y es completamente distorsionado esta idea. No tiene nada que ver con el propósito y el diseño de Dios para la iglesia. Pero esas son cosas internas que tenemos que trabajarlo en nosotros mismos. Tenemos que ir matando esas vacas sagradas que hemos alimentado por tantos años. El sistema del mundo siempre nos va a arrastrar a sentirnos bien cuando compramos algo, cuando poseemos algo, o cuando de repente somos importantes porque alguien depende de nosotros. Y eso de depender de nosotros, a mí me costó mucho. Me costó mucho porque, gracias a Dios por las esposas. ¿Dónde están las esposas? Cuando yo ministraba la palabra del Señor, era mínimo una hora, hora 15, hora y media. ¿Sabe? De esos manga larga. Pero no solo eso, sino después que yo ministraba, tenía que orar por toda la congregación, uno por uno. Y me dice un día mi esposa, los muchachos tienen hambre, están cansados. Y es que tú tienes que orar por toda esa gente. Todos los domingos. Hay escuela mañana, me decía ella. Y usted sabe lo que yo le decía, apóstol. Es que ellos necesitan que yo ore por ellos. Ellos necesitan la unción. Pastores, ¿ustedes están haciendo la iglesia dependiente de ustedes? ¿O les estamos enseñando a depender? Es más fácil recibir lo que tiene el pastor que ir responsablemente a la presencia del Señor. Esa cultura irresponsable de nosotros dejar que el pastor es el que tiene la unción, hay que desautorizarla en nuestra vida para que sea desautorizada en la congregación donde Dios te ha permitido trabajar.
Si no logramos transicionar de que lo que yo hago es lo importante a lo que es Cristo el importante de la iglesia, hay cosas que nunca van a suceder. Un día estoy yo orando para ir al culto un domingo y me llega a la mente eso. Yo digo, Señor, dale revelación a mi esposa para que entienda por qué yo tengo que orar por toda la gente. Y ahí viene el Espíritu Santo y me dice, no son ellos que necesitan que tú ores por ellos, eres tú que necesitas poner la mano sobre ellos para sentirte que tú estás en control de ellos. Me dio un knockout completo. Y esa no fue la peor parte. La peor parte fue cuando yo terminé el mensaje y no oré por la gente. Todos se quedaron sentados esperando que. Porque lastimosamente, erráticamente, lo hice dependiente de una oración, de una profecía semanal que yo tenía que darle. Y está malo ministrar a la gente, diga no. Y está malo profetizar, tampoco. Lo malo es hacerlo dependiente de uno en vez de depender de Cristo. Si tú no le permites que ellos tengan su propia comunión con el Señor, ellos nunca van a crecer en responsabilidad y compromiso de la palabra que portan. Es importante que nosotros erradiquemos la mentalidad irresponsable de que cada vez que nosotros queremos que suceda algo en la iglesia, en vez de nosotros ser aquellos que a lo mejor compartimos la palabra de Dios con los demás en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestro barrio, muchas veces le decimos, pastor, vamos a traer un evangelista para que él haga lo que nosotros no hacemos, que debemos de hacer, pero no lo hacemos. O vamos a tener el equipo de intersección, que son buenísimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted sabe lo que significa tener un grupo de personas orando por alguien que no ora. Entonces cada vez la lista es más grande. Mándeme su petición de oración y ahí viene órame por esto y órame por esto, y la gente haciendo lo que le da la gana en la calle. ¿Usted no cree que es muy importante orar por los demás, pero no le podemos quitar la responsabilidad de que tiene que orar por él mismo? ¿Cuántas veces los hermanos de la iglesia venían, pastor, yo necesito que usted ore por mí? Y pregúntele la próxima vez que le digan eso, ¿y por qué usted quiere que yo ore por usted? Pregúntele eso. No es nada profundo, es sencillo. ¿Por qué usted quiere que yo ore por usted? Y le va a decir, porque usted tiene la unción. Y eso alimenta mi ego. ¿Están entendiendo cómo funciona? Entonces cuando yo le digo, hermana, en vez de yo orar por usted, yo quiero orar con usted. Oremos juntos. Y entienda que la oración que usted hace y la que yo hago van dirigidas al mismo Padre. Porque tenemos un solo Abba Padre. Y nuestro Padre no tiene favoritos. Podemos tener la función de apóstol, de esto, de pastor, pero eso no es lo que mueve a Dios. Porque si no oras en la naturaleza correcta, no importa cuál sea tu función, esa oración no llega. Porque lo más importante no es la función, sino la realidad de Cristo que nos gobierna. Y es que en Él somos hijos de Dios. Vamos, tiene que entender eso. Somos hijos de Dios. Es lo más grande que puede pasar en nuestra vida. Debemos entender que todo lo que recibimos del Padre lo hacemos a través de su Hijo. Si no tenemos entendimiento claro de lo que esto significa, no podemos valorar en su correcta medida lo que de Él proviene. Diga conmigo, lo del Espíritu se discierne en el Espíritu.
Por eso Colosenses 1:15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Diga amén. Todo se trata de Él. No podemos desenfocarnos. Cuando un ministerio centraliza a Cristo, siempre operará bajo la supremacía de Él. No se trata de tener una palabra nueva cada semana. Se trata de dar la palabra correcta, la palabra que necesita la iglesia. Por esto se hace necesario entender que el ministerio nos ha sido confiado. Y esa confianza que el Señor tiene en nosotros, Él está esperando que nosotros la honremos. ¿Cuántos son personas de confianza aquí? Vamos, yo veo pocas manos. ¿Cuántos son gente de confianza aquí? Amén. Dios está confiando lo más preciado para que tú lo representes a la altura del Dios que te llamó. Dije representes, recordando que nunca puedes sustituirlo a Él, sino que tenemos que tener una fiel representación de aquel que nos llamó. Si pienso de alguna manera que lo que Dios me ha confiado es lo que yo hago, es mío, me pertenece, entonces voy a cometer muchos errores en el camino. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios me da no es de mi pertenencia, es para que yo lo administre correctamente. Y solamente los adultos, los maduros, tienen la capacidad de administrar las cosas. Por eso es importante que podamos identificar en nuestra vida todo lo que pertenece a la infancia espiritual, para nosotros poder crecer y dejar eso a un lado y avanzar en el propósito de Dios con nuestra vida. Una de las características de los infantes o los niños espirituales es que son egoístas. Todo lo quieren para ellos y si no, lloran. Hay cuánta gente llorando cuando las cosas no suceden como están esperando. Patalean. ¿Usted ha visto gente pataleando? Patalean. Nosotros tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Tenemos que decirle al Señor que si Él es el centro de la iglesia, entonces no soy yo el que tengo el control de la iglesia. Yo no tengo que estar peleando por hermanos o porque decidió congregarse en este lugar o porque quieres. Nosotros somos varias iglesias por la gracia del Señor. Y cada vez que se abre una iglesia hay que mandar un equipo. Hay que mandar personas muy amadas, personas muy queridas. Y de alguna manera uno como que se aferra y hace vínculos. ¿Le ha pasado eso? Que ha hecho como vínculos emocionales con la gente. Y más luego cuando usted ve que se van, usted se queda como en un vacío. Eso es importante vivirlo. Eso es importante reconocerlo con sinceridad en nuestra vida. Para que sea el Espíritu del Señor que te diga: yo sano tu corazón. Porque muchos de ellos se van y ni te das cuenta. O te pasa como me ha pasado a mí, que me lo he encontrado en otros lugares y yo digo: oye, ¿qué tú haces aquí? Me dice: yo tengo 6 meses congregándome aquí, pastor. O tener un líder dentro de la congregación, no lo veo en 3 semanas y cuando lo llamo no se está congregando en otro lugar. ¿Y no pudiste decírmelo? Y viene ese golpe. Y viene ese golpe de repente, ese golpe en las emociones, los afectos. Pero se trata de nuestros afectos, la iglesia de Cristo. Diga no. Porque no podemos amar más lo de Cristo que el mismo Cristo. Así es que cuando tú te sientas decepcionado con la gente, recuerda que quien te llamó no fue la gente, fue el Señor el que te llamó. Y Él es que te da las nuevas fuerzas.
Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que tenemos que entender, que Dios no pone mi deseo personal por encima de su propósito. Por eso Él es el que constituyó la iglesia. Él constituyó el ministerio quíntuple y lo hizo con un propósito, el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser esa herramienta que Dios va a utilizar para transformar nuestras generaciones. Y no podemos delegar esto a un invitado para que predique un domingo. Por favor, si usted está envuelto en el activismo de los conciertos, de los congresos, de que cada rato hay que hacer algo en la iglesia para mantener la gente ocupada, sea libre en el nombre del Señor de eso. No funciona así. Usted puede invitar, vamos a ver, a una hermana que canta hermosísimo, que cuando canta de la oración suceden cosas impresionantes. Y ese domingo la casa de fe donde usted está se va a llenar de personas. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Pero el próximo domingo, como ella no está la misma persona. Porque no vinieron porque Dios lo trajo. Fueron atraídos por un espectáculo que se iba a hacer. Ay, Dios, lo dije. Pero no se trata de eso. Se trata de que Él constituyó el ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Estamos trabajando eso? Esa es una parte importante. ¿Estás multiplicando el ADN que el Señor te entregó? Porque es muy difícil que un profeta engendre un pastor. El pastor es el que tiene que engendrar pastores. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que dije? Los músicos engendran músicos, adoradores. Pero nosotros los pastores somos los encargados de formar a los futuros pastores que van a estar trabajando en la obra del Señor. Porque el problema aquí no es que la mies no esté lista, sino que faltan obreros para la cosecha, para la mies. Pero nosotros muchas veces queremos delegarlo y a veces, óigame, tenga mucho cuidado, lo mandas a un instituto bíblico y de ahí nos retornan más. Hablo por experiencia propia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Fórmelos. Prepárelos en Cristo. Forme la vida de Cristo en ellos. Luego, dele la oportunidad de desarrollar aquello para lo cual usted lo preparó. ¿Que va a fallar? Claro que va a fallar. Pero muchas veces nosotros los pastores terminamos cansados y frustrados porque lo tenemos que hacer todo. ¿Le ha pasado eso a alguien que tiene que hacer todo? Predicar, cantar, recoger la ofrenda y cerrar la iglesia. ¿Usted cree que eso está bien? Eso habla de nuestro interior. El propósito del Señor es que la iglesia sea esa reproductora del ministerio quíntuple que Dios le ha confiado a usted. Por eso hablamos de un ministerio, de un ministro competente, no de personas peleando por una posición dentro de una congregación. ¿Pero por qué pelean por una posición? Porque nunca fueron formados. Porque si tú no formas a la gente, al final la gente cree que el que está en el púlpito es el que tiene la autoridad, que el que tiene es la persona que todo el mundo quiere estar en el púlpito, porque es la gente más atrayente, porque son la gente que tiene la unción cuando está en el púlpito, en el lugar santísimo.
Si usted los forma, usted le delega funciones dentro del cuerpo despacito, a ver cómo lo van generando, cómo lo van desarrollando. Y usted lo va a ver fallar, pero por favor no se desespere, no se angustie. Muchas de las veces que no nos gusta cómo la gente hace la cosa, no es porque la hacen mal, sino porque no la hacen como yo quiero. O la hacen como yo la hago. Entonces eso es lo que hace, retrasa la obra ministerial dentro de la casa de fe. Pastores que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que son ellos, y será eternidad hasta que se... Y cuando ya se van, porque no somos eternos, o se enferman o algo, se arma el lío, porque no hay nadie preparado, nadie ha sido formado. La familia pastoral sufre muchísimo. La gente que tiene años ahí sufre muchísimo, porque todos simplemente tomaron la posición de oveja, cuando no entendemos que la posición de oveja es una parte que debe ser tratada en nuestro carácter dentro de la congregación. Saber y entender que tenemos quien nos cuida, quien nos guarda, un pastor que está ahí, más que un pastor, un padre espiritual. Pero llega un momento donde Dios tiene que desarrollar lo que ha colocado en tu vida. Entonces ese día, yo como pastor que te he formado, que te he delegado, tengo que dejarte la oportunidad de que tú pruebes esto. Y yo tengo que sentarme a escuchar lo que tú tienes que decir. Honro la vida del apóstol Yacer, que ha hecho eso conmigo hoy. La pastora Vilma. Cuando alguien que tú has formado está ministrando la palabra, ponle atención, coge notas, porque eso, lo que el Señor te está permitiendo es que trates con el carácter de esa persona y que tú puedas ver lo que esa persona no ve y tú lo perfeccionas a la imagen de Cristo. Tú le vas diciendo, mira, esto tú lo trabajas así, esto tú lo trabajas así. Pero pasar 45 minutos escuchando a alguien que tú formaste es de campeones. Porque la mayoría de gente quiere escuchar algo superior a lo que él tiene, pero no te das cuenta que si no forma lo que tiene en la casa, siempre tendrás que estar buscando gente de afuera en vez de desarrollarlo de adentro. Nos convertimos en esclavos, hay que buscar a fulano, hay que buscar a fulano. Nosotros tenemos ya como 3 años que los únicos invitados que tenemos es el apóstol Yacer y los pastores de nuestra casa de fe. Y eso ha traído una revolución, porque aunque sí es verdad, como dice el apóstol, que hemos tenido que pagar un precio fuerte, mucha gente no han entendido la transición. Incluso pastores han vuelto atrás después que comenzaron muy bien, porque esto que nosotros estamos recibiendo no tiene que ver con acariciar mis afectos y mi alma, no tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con propósito. Diga propósito. Y cuando yo interpongo mis necesidades emocionales por encima del propósito del Señor, siempre termino derrotado, lleno de miseria, donde estoy completamente desenfocado de la voluntad de Dios. Pero cuando uno transiciona, se muda de lo que uno era antes para abrazar esta gracia, wow, llega un balde de favor de Dios que arropa tu vida. Y de repente tú comienzas a fluir de tal manera que tienes hasta temor de cómo hablas. Tienes temor de cómo te expresas. ¿Por qué? Porque tú no quieres que la gente te vea a ti, sino que vea a Cristo a través de ti. Entonces uno tiene que pedirle al Señor, Señor, crea en mí el yo menguar para que tú crezcas en mí. Porque no se trata de yo menguar en mi voluntad, sino permitir que el Espíritu Santo nos transicione de operar en nuestra voluntad para que se haga su voluntad en nuestra vida.
¿Cuánto creen que es posible? Solamente cuando Cristo es entronado en nuestra vida, es que toda la casa de fe podrá recibir de esa gracia que fluye para vida eterna. Por eso es importante, amados, que cada uno de nosotros recapacitemos de alguna forma en esta mañana. No se trata de ser el teólogo que le va a enseñar a las naciones si no eres capaz de formar a tu propia gente. Si no eres capaz de formar a aquellos que Dios ha puesto en tus manos, por favor, no quieras de estar predicando en tantos lugares. No quieras ir a la nación hasta que no sea formada la casa de fe que Dios te ha confiado. El ministerio no es un compromiso que tenemos, no es una obligación que tenemos, es un privilegio que nos ha sido dado. Y ese privilegio, el Señor está esperando que lo desarrollemos a la altura de aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Quiero invitarles a ponerse sobre sus pies un momento, por favor. Quiero orar con ustedes. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Amén. En la iglesia orgánica no hay jerarquías en cuanto a nuestra autoridad espiritual, sino que todos somos hijos. Diga conmigo, todos somos hijos. Tú necesitas la gracia que yo tengo, pero yo necesito la gracia que tú tienes. Lo que tú tienes de Cristo, yo no lo tengo. Esa medida de fe yo la necesito también. Esa medida de gracia me engrandece. Cuando yo honro lo que tú portas, entonces lo que tú portas me bendice. ¿Alguien está entendiendo? Padre, te damos gracias en este día. Y te pedimos, Señor, que conforme a tu propósito y la palabra que se ha establecido, sabiendo, Señor, que no estamos en competencia, sino que hemos sido llamados a ser ministros competentes de este nuevo pacto, podamos fluir en esta gracia, podamos fluir en la verdad presente que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que todo lo que tú has colocado, Señor, sobre nosotros como ministerio pueda ser expandido, pueda ser transferido a nuestras generaciones, que nosotros podamos cargar ese peso de responsabilidad, donde el día que estemos delante de ti podamos decir: lo hice lo mejor que pude y no que no lo pude hacer, o dar alguna excusa. Señor, que las vasijas de gracia y de honra que tú has traído en esta mañana a esta casa, los que están a través de la transmisión, puedan ser edificados, puedan ser desafiados por tu Espíritu Santo, por la demanda que tú pones sobre nosotros como ministros, porque a quien más tú le das, más le vas a demandar.